Ha llegado la Navidad a Osijek y este es uno de los capítulos que ha gustado más en Estado Natural Viajero. Mostrarles un mercadillo antiguo y se lo voy a mostrar ahora, 2 años después, en esta ciudad. Acompáñenme para ver cómo ha cambiado, cómo sigue esta tradición de mercados navideños y mercado del primer sábado de cada mes. Sean todos bienvenidos. El recorrido comienza viendo lo que es los primeros stands, decoración navideña, y se observa lo que es velas, decoración, todo lo que se da en esta época de diciembre. Ok, es acción humanitaria, me están diciendo, y se han instalado aquí porque el parque está en estos momentos ocupado por diversiones. Pero todo esto es de vender estos productos para tener un aporte. Vamos a ir viendo más espacios en esta feria. La feria de antigüedades también está con los productos tradicionales de los libros, de los autos, y la han ubicado ahora en un pasillo que, como les decía, la parte principal está ocupada por aspectos de diversiones. Lo típico aparece, los juguetes vintage, espejitos y ropa de Navidad. En realidad el mercado es una tradición que se mantiene aquí todos los sábados, el primer sábado de cada mes, y ahora en diciembre toma un aspecto muy especial. A este mercado vienen personas de los países cercanos, lo que es Austria, Eslovenia, Bosnia, Serbia. Y lo que llama la atención ahora es por la época de Navidad, que lo enriquece aún más, y se dan una serie de productos y celebraciones navideñas. Bueno, este mercadillo tiene las exhibiciones por todas partes en el suelo. La gente muestra sus detalles. Hay artículos de segunda, de Navidad. Es muy colorido y tiene una particularidad, y es que es solamente 4 horas. Para mi gusto es muy pequeño el tiempo en el que están, de 8 de la mañana a 12 del día. Si hay artículos de segunda clase, también hay artículos artesanales que hacen también aquí pequeños artesanos, y se promueve además los juguetes de madera, tanto en una época que se ha perdido la tradición, porque ya, como todos lo hemos visto, están los juguetes digitales electrónicos. Bastantes personas se encuentran aquí y cualquiera encuentra un espacio para exhibir. Vamos a ver un poco la comida por este lado, que sería como lo más relevante en esta época de Navidad. Aquí tienen las mayaritza, svetirog, y esta repostería que hacen para estas épocas, con nueces, vainilla, un poco de cacao, chocolate. Bastante llamativo esto. La repostería aquí es basada mucho en la cultura austrohúngara. Vamos a ver más por esta zona, y es los quesos. Tengo que ir con un poco de pausa porque está lleno de personas que a primeras horas de la mañana compran todo para estas celebraciones.
Aquí están las velas, la miel, incluso productos secos. Estos son los productos de miel de las épocas. Todo es influenciado en lo que es la Navidad, la decoración. Miren los detalles de las flores. Muy bonitos. Hasta decoración de los árboles. Vámonos un poco más por acá. Los vinos de la región, el Cupina, el Visnia, el Magus. Hay muchas promociones de aceite. Esto es una especie de chicharrón. Nos van a dar a probar un vino. Cupinovo. Cupinovo vino. Cupinovo, van a probar. Vamos a probar. Salud. Salud. Muy bueno. Blackberry wine. Es muy bueno el vino. Uno de los productos estrella aquí son los quesos. Miren la variedad de quesos que hay, 4 en 1. Hay queso con paprika, especias y son precios bastante razonables. Un queso de estos, la mitad de un queso de estos vale 4,5 €. La exhibición de productos cárnicos. Miren, todo lo venden bastante fresco aquí. Estamos a 4 grados. Miren los embutidos bastante diferentes a los de España. Estos sí tienen mucha más grasa. Otro de los productos que llaman la atención acá, de verdad, son las pastas que hacen acá. Esto lo hacen de forma artesanal. Yo no sé por qué hay tanta tradición de pastas, me tocaría investigar. Y también venden lo que es una especie de pancakes, que son pastas muy trabajadas, coloridas, y el stand llama bastante la atención. En estos pasillos uno puede encontrar bastante alternativa, y esto es lo que llamaríamos en Latinoamérica recortes. Aquí la gente, tengo que destacar que es muy abierta a mostrar sus productos, así uno no los compre. Incluso le comparten bebidas, le comparten postres, algo que es muy diferente en otras regiones en las que hay ferias de este tipo, artesanales. El producto que destaca aquí sin duda es la miel, las velas, la galletería. Y ahí ven más. Esto es impresionante. Uno llega aquí, prueba. Miren, nos vendió muy bien. Yes, español. Español. Die lavanda y muir. More. Lavanda y mora. Malo žlica y malo proba. Ok. I sad in dem Es mermelada. Ja, marmelada, yellow plum, an old apple store, and blackberries. It goes to add this one. Siempre algo que destaco en esta feria es encontrar las artesanías de personas mayores de 60, 70 años que se hacen aquí con su stand y venden toda esta tradición. Y se alternan con los vendedores de libros, de cómics, de música.
Esto es la tradición del mercadillo, encontrar artículos bastante antiguos. Pareciera que hubiera una fijación por elementos de la guerra, numismática, y esto es lo fundamental que se encuentra en este mercadillo. Por eso es que viene tanta gente de otras partes de Europa. Y volvemos con las artesanías, con lo que es las galletas de Navidad. Tengo que caminar con mucho cuidado porque la gente se va metiendo y también tiene derecho a comprar. Aquí exhiben esto. Las velas son muy trabajadas. Miren este pesebre, Belén en velita. Muy bonito. Cada cual tiene su estilo en hacer las velas, unas minimalistas, otras de color. Así son inicialmente, no tienen nada, y con los días ya esto va creciendo. Y mientras ven estos muñecos, les voy a nombrar una tradición que es muy común aquí en Croacia y es arraigada con la siembra del trigo. Se conoce como la siembra de los trigales, un ritual que simboliza la esperanza, la vida nueva y la prosperidad para el año venidero. Se celebra siempre el 13 de diciembre en la festividad de Santa Lucía, cuando las familias colocan semillas de trigo en pequeños recipientes con tierra o algodón humedecido. Las tradiciones han cambiado y ustedes pueden ver que ya lo hacen con muñecos, con algunos personajes que de forma jocosa les crece el cabello o la barba. Pero siguiendo con la tradición, es que a medida que el trigo germina y crece, se cuida con dedicación para que esté verde y vibrante al llegar la Navidad. El brote va a simbolizar la conexión con la naturaleza y la fertilidad, y se coloca cerca del árbol de Navidad o en el pesebre como un adorno vivo, representando el ciclo de la vida y la renovación. Esta tradición me ha llamado muchísimo la atención, ya que en la víspera de Navidad se suelen rodear los brotes de trigo con una cinta roja, blanca y azul, los colores de la bandera croata, reforzando así un sentimiento de identidad nacional en la celebración familiar. Después de las Navidades, muchas familias devuelven el trigo a la naturaleza. Es una práctica que solo une generaciones y que conecta también la fe cristiana con antiguos rituales agrícolas de esta zona, destacando el valor de la autosuficiencia, la gratitud y la armonía con el entorno natural durante la temporada navideña. La historia es muy bonita y nosotros finalmente compramos un personaje que con el pasar de los días fue cambiando y nos va mostrando resultados. Espero que con esta historia del mercadillo navideño les haya gustado la serie de tradiciones y productos que se venden durante estas épocas. Soy Gustavo Carrasquilla Gómez y seguiré explorando eventos y lugares para compartirlos en este programa Estado Natural Viajero. Reciban un saludo, hasta pronto, chao.